¿Y si te dijera que Eva no fue la culpable de nada? ¿Y si el famoso pecado original fue en realidad un acto de valentía? ¿Y si todo lo que creías saber sobre el inicio de la humanidad está incompleto? La historia más antigua jamás contada comienza en un jardín perfecto. Un lugar sin dolor, sin muerte, sin conflictos. El Edén. En medio de esa armonía, Dios crea a Eva. No de la tierra como a Adán, sino de su costilla. Una diferencia que, aunque sutil, ha alimentado siglos de interpretación. Génesis 2:22 lo dice así: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre, un acto de unión. ¿O una señal de que Eva no era del todo libre, sino una extensión de Adán? Desde pequeños nos enseñaron que Eva cometió el primer error, comer del fruto prohibido. Pero, ¿por qué lo hizo en realidad? ¿Fue simple desobediencia? ¿Una trampa? ¿Un deseo de algo más? Esta no es solo una historia sobre una fruta. Es una historia sobre conciencia, libertad y quizás la primera chispa de humanidad. En el centro de todo está el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios dice en Génesis 2:17, «Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Esa advertencia marcó un límite. Un muro invisible. Pero ¿por qué poner ese árbol ahí si no quería que lo tocaran? ¿Qué sentido tiene colocar una bomba en medio del paraíso y luego decir no la toques? Y aparece entonces la serpiente. Astuta. Persuasiva. No obliga, no grita, no amenaza. Solo plantea una duda. Génesis 3, 4-5, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí está el verdadero gancho. No se le promete placer. No se le promete poder. Se le promete algo más profundo, conocimiento. ¿Qué motivó realmente a Eva? No fue el hambre. No fue la curiosidad infantil. Fue algo más grande. Fue el deseo de saber, de entender, de despertar. Fue la búsqueda del porqué. Y en ese momento, Eva se convierte en algo que va más allá de la primera mujer. Se convierte en un símbolo. Un enigma. Algunos dirán que fue la destructora de la inocencia. Otros, que fue la madre de la conciencia. Y entre esas visiones, se esconde una verdad incómoda. Tal vez, Eva no cayó. Tal vez, se elevó. Porque si no conocía el bien y el mal antes de comer, ¿podía siquiera cometer un pecado? El relato bíblico dice que fue engañada, sí, 1 Timoteo 2:14, pero incluso esa interpretación ha sido cuestionada durante siglos. Algunos textos gnósticos y cabalísticos sugieren que la serpiente no era un enemigo, sino un mensajero. Que el fruto no era veneno, sino revelación. Y si eso fuera cierto, entonces Eva no fue víctima. Tampoco fue villana. Fue pionera. Pero espera. Esto es solo el comienzo. Hay mucho más detrás de esta figura misteriosa. El rol de Lilith, la conexión con el despertar sexual, la posibilidad de que Dios no se haya enojado con Eva, sino con lo que ella representaba. Antes de Eva, hubo otra. Un nombre casi borrado de la historia oficial. Una figura que incomoda tanto que fue relegada a los márgenes de los textos sagrados. Pero sigue viva en antiguos escritos judíos y en las leyendas que se atreven a contar lo que la Biblia calla. Se llamaba Lilith. Según el alfabeto de Ben-Sira, un texto judío del siglo VIII después de Cristo, Lilith fue la primera esposa de Adán. Creada no de su costilla, sino del polvo, igual que él. Pero cuando se negó a someterse, sexualmente, espiritualmente, humanamente, fue desterrada. Rechazada por no querer obedecer. Y entonces Dios creó a Eva. Pero esta vez, no del polvo, sino de la costilla de Adán. Más dócil. Más compañera. Más obediente. Al menos, en teoría. ¿Y si Eva fue diseñada como respuesta al fracaso de Lilith? ¿Una versión mejorada para garantizar su misión? Pero la historia tiene un giro irónico. Eva, la supuestamente sumisa, también elige desobedecer. También dice no.
no a la ignorancia, no al control, no al silencio. Eva, como Lilith, no se conforma. Y aunque no lo haga con rabia ni con gritos, también rompe las reglas. Solo que en vez de huir del Edén, lo rompe desde dentro. La conexión entre Lilith y Eva cambia el enfoque completo. Eva ya no es una simple mujer tentada. Es la segunda en una línea de mujeres que dicen, no aceptaré un destino impuesto. Y esto es fuerte. Porque implica que el pecado original no fue un acto de maldad, sino un acto de independencia. Piensa en esto, ¿por qué la serpiente no fue a Adán? ¿Por qué se dirigió directamente a Eva? ¿La consideró más débil o más poderosa? La serpiente sabía algo. Sabía que Eva tenía hambre de verdad. Que podía entender lo que estaba en juego. Y se arriesgó con ella. Génesis 3:6 lo narra con claridad, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. No se trata de gula ni de deseo físico. Se trata de sabiduría. Ese es el verdadero pecado de Eva, querer saber. Y aquí viene lo más explosivo, muchas corrientes de pensamiento, desde el gnosticismo hasta el feminismo espiritual contemporáneo, interpretan este momento como el nacimiento del libre albedrío. Eva no obedece ciegamente. Toma una decisión. Pone en marcha una cadena de consecuencias, sí, pero también abre la puerta a algo que no existía antes, la conciencia. Antes del fruto, Adán y Eva estaban desnudos y no sentían vergüenza. Después del fruto, se les abrieron los ojos, Génesis 3:7. Ese no fue un castigo. Fue un despertar. Entonces, ¿por qué se castigó a Eva? ¿Qué peligro representaba una mujer consciente, despierta, que cuestiona lo que se le dice? Tal vez no fue castigo. Tal vez fue miedo. No de Dios, sino de los hombres que después escribieron e interpretaron los textos. Eva representa una amenaza al orden establecido. No por maldad, sino por el poder de pensar por sí misma. Y eso, en muchas culturas, fue y sigue siendo imperdonable. Pero espera. Esto va más allá del conocimiento. Porque hay otra capa. Más íntima. Más polémica. Y más humana. Algunos dicen que el fruto no solo simboliza sabiduría, sino sexualidad. Y que la serpiente no fue solo un tentador cualquiera. ¿Quieres saber qué hay detrás de esa teoría? Fue solo un tentador cualquiera. ¿Quieres saber qué hay detrás de eso? Que Eva y Adán comen del fruto, Dios aparece. No con relámpagos. No con destrucción. Sino con una pregunta simple y cargada de peso, ¿dónde estás? Génesis 3:9. No es una pregunta geográfica. Es existencial. Dios no busca el cuerpo de Adán ni de Eva. Busca su ubicación moral. Su lugar interior. Su nueva conciencia. Cuando Eva responde, no niega. No se esconde detrás de excusas. Admite, la serpiente me engañó, y comí. Génesis 3:13. Y entonces viene lo que tradicionalmente se ha interpretado como el castigo. A la serpiente se le dice que se arrastrará. A Adán, que trabajará la tierra con sudor. Y a Eva, que parirá con dolor. Pero atención, eso no es una maldición directa. Dios nunca dice te maldigo a ti, Eva. Solo maldice a la serpiente y a la tierra. A Eva le anuncia consecuencias, sí, pero también la futura redención. Génesis 3:15 contiene una de las frases más cargadas de simbolismo de toda la Biblia. Y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este verso, para muchos cristianos, es la primera profecía sobre la llegada del Mesías. ¿Y de quién viene esa simiente? De Eva. La que fue señalada como pecadora, es también la portadora de la promesa. Sin Eva, no hay redención. Sin Eva, no hay historia de salvación. Entonces, ¿fue realmente castigada? ¿O fue elegida para ser el canal por el cual toda la humanidad despertaría y, un día, sería restaurada? Y aquí llega una paradoja brutal,
Eva es culpada por la caída, pero también es clave en la redención. Su error, si lo fue, no la anula. Dios no la abandona. La viste. La protege. Y permite que siga viva, amando, criando, multiplicándose. Esto nos lleva a una lectura radical. ¿Qué tal si el Edén no era el final, sino el prólogo? ¿Qué tal si la caída no fue una tragedia, sino el inicio real de la humanidad? Eva no solo representa la primera elección. Representa el primer acto humano consciente. El primer momento en que alguien decide, sabiendo que puede perder algo. Y al hacerlo, se convierte en algo que ningún ángel, ningún animal, ni siquiera Adán antes del fruto, pudo ser, libre. Sí, perdió el paraíso. Pero ganó la capacidad de elegir, de crear, de amar con dolor, con riesgo, con propósito. Y eso, aunque suene contradictorio, es algo divino. Porque Dios mismo, en toda la Biblia, está siempre llamando al ser humano a elegir. Desde el elige la vida de Deuteronomio 30 horas y 19 minutos hasta el he aquí, yo estoy a la puerta y llamo de Apocalipsis 3:20. ¿Y si Eva fue la primera en responder a ese llamado, incluso antes de que lo entendiéramos? Pero aún falta cerrar este viaje. Falta preguntarnos, ¿y hoy? ¿Qué significa Eva en nuestro mundo moderno? ¿La seguimos viendo como culpable o como origen? Eva fue la primera, pero no la última. Desde que mordió el fruto, la humanidad no ha dejado de repetir su acto. Preguntar lo que no se debe preguntar. Buscar lo que no se nos permite. Cruzar límites. Romper reglas. Querer saber. Querer más. Eso nos ha traído dolor, sí. Pero también belleza, ciencia, arte, amor, libertad. Todo lo que somos. Y aquí está lo más poderoso de toda esta historia. Eva no solo representa a la mujer. Eva representa al ser humano. Frágil. Valiente. Contradictorio. Capaz de errores, pero también de conciencia. Durante siglos, la han cargado con el peso de la culpa. La llamaron pecadora, origen del mal, responsable de todo el sufrimiento. Pero, ¿y si todo eso fue un malentendido? ¿O una interpretación interesada? ¿Y si Eva fue, desde el principio, una figura de evolución y no de destrucción? La historia oficial quiso borrarle la dignidad. Pero hay algo que no pudieron borrar, su capacidad de elegir. Hoy, el mundo sigue lleno de voces que nos dicen qué pensar, qué creer, qué hacer. Voces que nos prometen seguridad a cambio de obediencia. Y sin embargo, cada vez que una persona decide buscar la verdad, aunque incomode. Cada vez que alguien elige el conocimiento por encima del miedo. Cada vez que alguien despierta, aunque duela. Eva vive. Porque su historia no fue un final. Fue un principio. Y si tú, que estás escuchando esto, alguna vez te sentiste señalado por pensar diferente, por querer saber más, por cuestionar lo que te dijeron que era sagrado. No estás solo. Estás siguiendo el camino de Eva. Ella fue la primera en atreverse. Y en su atrevimiento, nos abrió la puerta a todos.